Qué precioso es el Señor, amados hermanos. Qué maravilloso. Y en este día, mis amados, tenemos un estudio. Nos va a gustar a todos. Se llama la sanidad emocional. Por favor, les pido a ustedes que pongan su mente estrictamente en la palabra de Dios, porque esta enseñanza, gracias, es muy necesaria para nuestras vidas, hermano. La sanidad emocional. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de estar aquí frente a ti, Señor, y de frente a mis hermanos, Señor, tus hijos amados. Padre, gracias. Gracias por tu presencia divina, Señor. Gracias por tu palabra bendita que va a ser predicada, Señor. Va a salir a través de mis labios, Señor. Espíritu Santo, habla tú a través de mí. Yo solamente soy un vaso desechable, Señor. Usa mis labios para educarnos a todos, Señor. Para exhortarnos, consolarnos y edificarnos, Señor, a través de tu bendita y santa palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es nuestro punto débil, donde el enemigo nos ataca, y cuál es nuestro punto fuerte cuando estamos contigo, Señor. Padre, gracias. Nos sentamos a tus pies para recibir este alimento espiritual y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesucristo, amén. La sanidad emocional. Nuestra sanidad emocional, amados hermanos, comienza sanando nuestra mente, porque es aquí en nuestra mente todos los problemas del creyente. Es en la mente. Aquí vienen todos. Y de aquí pasa todo el cuerpo. De la mente viene a la boca. Hablamos vida o muerte, según lo que pensemos. Para ser sanados emocionalmente, amados hermanos, necesitamos que nuestra mente no sea controlada por las emociones. Emociones. Que no, las emociones nuestras no pueden controlar nuestra vida, nuestra mente. Necesitamos saber de qué fuente vienen nuestros pensamientos. ¿De qué fuente? Porque hay dos fuentes, la de Dios y la del diablo. Nosotros tenemos que saber de qué fuente vienen estos pensamientos. Si vienen de parte de Dios, los vamos a encontrar aquí escritos en su palabra. Y son para darnos vida y paz. Amén. Cuando son los pensamientos de Dios, nos da vida y paz. Usted siente paz, alivio, reposo, consolación. Pero cuando son del enemigo, le turba, le intimida, lo asusta, lo enferma, lo deprime. Todo eso es cuando el enemigo está atacando su mente. Por eso usted tiene que reaccionar rápido y no dejarse matar por el diablo, porque eso es lo que quiere, matar. Sí, amados. Entonces nosotros, si vienen de parte del enemigo, nosotros tenemos que coger cautivo ese pensamiento y llevarlo a la obediencia de la palabra de Dios, así como está escrito en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Yo sé que ustedes se saben de memoria esta cita, pero es necesario, para los que anotan, seguir la secuencia de cómo tenemos que comenzar a sanar nuestra mente, cogiendo cautivos esos malos pensamientos y llevando a la obediencia de la palabra de Dios. Dice así, 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice, pues, aunque andamos en la carne, en este cuerpo físico, no militamos, o sea, no peleamos según la carne. Amén. Nuestras armas no son carnales, no. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque nuestras armas es la palabra y el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios y el nombre de Jesucristo, esas son nuestras armas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está el éxito o la derrota del creyente. ¿Cómo actuamos cuando llega la circunstancia adversa? No dejarnos caer. El enemigo dice, acuéstate en la cama, quédate ahí. Usted no le haga caso. Usted dice, en el nombre de Jesucristo yo me levanto con el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí comienza usted a hablar la palabra. Porque es la palabra en su boca, es el arma que le va a levantar, le va a sanar.
¿Por qué? Porque nosotros estamos sanos ya. Cristo pagó todas nuestras enfermedades. Es el diablo con sus engaños es que nos quiere enfermarnos otra vez. Pero nosotros no vamos a dejarnos, sino vamos a luchar. Vamos a refutar esa acusación y vamos a ponerlo al diablo en su puesto por la palabra de Dios. Amén. Tenemos que derribar todos los malos pensamientos que están volando en nuestra mente. Que no nos pase, amados hermanos, lo que le pasó a Eva en el jardín del Edén, que el diablo fácilmente le tentó y fácilmente cayó ella. Sí, fácilmente. Veamos en 2 Corintios 11:3, ya que estamos ahí cerquita. 2 Corintios 11:3, porque fue desde el comienzo mismo que el diablo tomó control sobre la raza humana. Y dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros, como tenemos una mente, la mente de Cristo, tenemos que ser fieles a Dios en todo tiempo. Pero cuando el enemigo viene a turbar nuestra mente y si nosotros no sabemos pelear, no sabemos limpiar nuestra mente, el enemigo nos va a volver a engañar, igual que a Eva. Entonces nosotros ya estamos avisados para no caer allí. Para ser sanados, amados hermanos, emocionalmente tenemos que obedecer más, mucho más al Espíritu Santo y no a nuestras emociones, dando rienda suelta a lo que sentimos, a lo que vemos. Nosotros damos más credibilidad a lo que sentimos y a lo que vemos. Pero la Biblia dice que el creyente vive por fe y no por vista. Lo que vemos es mentira. Lo que no vemos, eso es verdad. No vemos los milagros, eso es verdad. No vemos la sanidad, pero eso es verdad. Vemos la enfermedad, eso es mentira. Así, hermanos, tenemos que ser drásticos en ubicarnos nosotros mismos en la verdad, en la realidad de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 8 del 4 al 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 del 4 al 8. Mira aquí cómo trata la mente, los sentidos de gobernar nuestra vida y apartarnos de Dios. Y dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la justicia de Dios, de la ley, se cumpliese en nosotros, a los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andamos conforme a la carne, no se va a cumplir ninguna justicia en nosotros. Porque los que son de la carne, o sea, de los sentidos, de las emociones, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que andamos en el Espíritu, es buscando la palabra de Dios, pidiendo la ayuda y siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne, o sea, de los sentidos, de las emociones, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los sentidos jamás podrán ni siquiera escuchar la voz de Dios. La que oye la voz de Dios es nuestro espíritu, no la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así sencillamente. Los que viven según la carne, las emociones, los sentidos, bajo el sentimentalismo, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque son incrédulos. No están creyendo lo que dice la palabra. Y estamos haciéndole a Dios mentiroso. Y Dios no miente. Amén. Amén. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nuestras emociones pasarán a segundo plano.
porque nuestras emociones serán controladas. Dejaríamos de ser cristianos emocionales, cristianos sentimentales, y podemos pensar como Dios piensa. De hecho, tenemos la mente de Cristo en nosotros. Pues tenemos que pensar como Cristo. Veamos en 1 Corintios 2:16 para ver si es verdad que tenemos la mente de Cristo. Porque muchos pueden decir, no, ¿qué mente de Cristo puedo tener yo si mi mente es un nido de cucarachas? No. Legalmente nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, vitalmente, yéndonos a la realidad, efectivamente, para hacerlo efectivo tenemos que poner la palabra de Dios en nuestra mente y pensar como Él. Y dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es algo maravilloso, esta verdad gloriosa, amados hermanos, de saber que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, si en verdad tenemos la mente de Cristo, tenemos que ser instruidos por la palabra de Dios y no por nuestras emociones y reacciones carnales. Veamos en Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás os será añadido. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar cada día más y más y más de Dios por medio de la palabra. Entonces, cuando conocemos ya la palabra, nos llenamos del poder, la autoridad del reino de Dios, entonces todo va a ser añadido por Dios. Y una de las cosas que están en la añadidura es nuestra sanidad emocional, hermanos. Porque estamos creyendo a Dios, nos estamos relacionando con la mente de Dios, estamos pensando con la mente de Dios. Entonces ya no estamos pensando con la mente que teníamos antes, la cual dominaba el diablo, poniéndonos a enfermedades, problemas, miserias, sentimentalismos. No, hermanos, eso es carne. Eso es carne, y la carne no agrada a Dios. Tenemos que sobreponernos. El Señor, cuando estaba un paralítico, le daba la mano y le decía, levántate y anda. Él no dijo, pobrecito, que mira cómo está caído en la cama y que te voy a dar una sobadita. No, el Señor le dijo, levántate y anda. Se levantaba y caminaba. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Cuando estamos enfermos, tenemos que darle orden al cuerpo. El cuerpo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y camine. Camine. Porque nosotros tenemos poder para ordenar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la casa de barro donde vive el hombre interior, donde vive el hombre real. El hombre espiritual es el que gobierna, debe gobernar. El hombre espiritual debe gobernar nuestra vida. No dejemos que el hombre carnal, mental, sentimental domine. Porque ese nos va a llevar al infierno. Primero nos lleva pronto al cementerio. Nos lleva antes de tiempo. ¿Por qué? Por incrédulo, por el pecado de la desobediencia, de la incredulidad, por dudar de Dios. Y ni sabemos nosotros que estamos pecando. Estamos pecando, sí, porque estamos despreciando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Él derramó la última gota de su sangre. Él fue molido por los latigazos, por nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cogerlas de ahí, reclamar lo que está en la Biblia y hacerlo propiedad nuestra. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, amados hermanos, por algo somos nuevas criaturas, para vivir, pensar y actuar como lo que somos, como hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Esas melancolías, esos recuerdos malos, esos sustos, miedos, temores, todo pasó. Todo quedó atrás. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora Dios, como nuestro Padre, tiene cuidado para librarnos de todo mal, hermanos.
Sí, amados. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si usted desea recibir sanidad para sus emociones, para su mente, para su vida, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a enfrentarnos a la verdad de nuestra vida. Ser realistas. ¿Cuál es nuestra verdadera vida en Cristo? Ahí está la verdad. ¿Cuál es nuestra verdadera vida en Cristo? ¿Cómo estamos viviendo delante de Cristo? Ahí está nuestro termómetro espiritual. Ahí está todo, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cómo realmente somos para Cristo? Nunca vamos a ser liberados si no conocemos la verdad de la palabra. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero nosotros la cogemos así superficialmente, esa palabra, y dice: ya soy libre. Pero realmente no estamos libres. Libres tal vez del engaño, de falsas doctrinas, pero el diablo todavía nos engaña, porque nos pone pensamientos negativos, enfermizos, y nos deprime. Entonces, algo está pasando allí. La palabra de Dios, amados hermanos, nos dice toda la verdad de cómo estamos viviendo. Y ahí está el problema. El problema está dentro de nosotros. Y no reconocemos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Cuando usted se enferma, va a un médico, el médico que le hace exámenes de sangre, de todo, radiografías y todo eso, para ver qué es lo que tiene, dónde está el daño. Nosotros, si va al médico con esa enfermedad, el médico le va a decir: usted no tiene nada. Y en la verdad no tenemos nada, estamos sanos, porque somos los hijos de Dios, estamos sanos. La enfermedad la tenemos nosotros espiritualmente, es nuestro espíritu que está enfermo. Está enferma nuestra mente, no nuestro cuerpo. Ahora, la enfermedad repercute en el cuerpo. La enfermedad espiritual repercute en el cuerpo, porque va a salir a través del cuerpo. Porque el espíritu no puede permanecer enfermo siempre. El espíritu está triste, esa es la enfermedad de él. Pero esa tristeza va a pasar al cuerpo, y ahí va, y el cuerpo físico, sí, allí sí se van a manifestar visiblemente las enfermedades. Sí. Entonces, por lo tanto, cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos también la verdad escondida que hay dentro de nosotros. Conociendo la verdad de la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos revela cuál es realmente lo que está escondido en nosotros. Malas costumbres, malos sentimientos, falta de perdón, malos recuerdos. Todas esas cosas, hermanos. Resentimientos, amarguras, en fin, tantas cosas malas que no sabíamos nosotros que existían dentro de nosotros, enfermando nuestras emociones y todo nuestro cuerpo. Una sencilla falta de perdón, que no es tan sencillo, porque eso es mortal. No perdonar es vivir con el veneno del odio. Y eso es mortal, hermanos. A la larga, ¿por qué cree que salen los cánceres? Por esas cosas, hermano. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a liberarnos de todas esa basura, hacer una limpieza interior. Gloria al Señor. Veamos lo que dice en Hebreos 12, 14 al 15. Hebreos 12, 14 y 15. Hay un consejo que nos da aquí. Consejo y advertencia. Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos
y la santidad. Mire, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no hay paz sin santidad, ni santidad sin paz. El verso 15 dice, mirad bien, examínate bien. No sea que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, la sanidad de Dios, el regalo de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando en la familia cristiana se enferma uno espiritualmente por falta de perdón, que ha perdido la paz, enferma, eso contagia a todo el mundo, porque tiene un espíritu de rencor. Y eso se pasa. Como ovejitas que somos, esas son las sarnas de las ovejas. Una oveja le pasa la sarna a la otra oveja. Sin pensar, le contagió a la otra. Y dice, y van a ser muchos contaminados por esa enfermedad. Pero veamos la solución. Cuando tenemos estas enfermedades y todas estas cosas, vamos al Salmo 32 del 3 al 5. Salmo 32. Salmo 32 del 3 al 5. ¿Quién más que el salmista David, el rey David, que sufrió tanto y que amó tanto a Dios, nos puede aconsejar? Dirigido por el Espíritu Santo. Salmo 32 del 3 al 5. ¿Lo tiene? Y mire lo que dice. Mientras callé, mientras no confesé mi pecado o no perdoné, se envejecieron mis huesos. ¡Wow! Se envejecieron mis huesos. Aquí está la osteoporosis. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, dice David, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Aleluya. Eso es lo que hace cuando uno es inteligente y dice, no, yo voy a pedir perdón. Voy a pedir perdón a quien ofendí y pido perdón a Dios. Entonces me quedo libre. Porque ahora en la gracia, en la ley era diferente. En la ley te pedía perdón a Dios y nada más. Punto. Pero en la gracia, ahora dice, ve y primeramente pide perdón a tu hermano y después vienes acá donde mí. Entonces ya la cosa se extendió más, pero tenemos que obedecer. Por eso tenemos que perdonar, hermano. Perdonarnos unos a otros. Para eso es la palabra de Dios en nosotros, hermanos. Para hacernos conocer qué hay dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros? El espejo, la palabra es el espejo espiritual de cada creyente, hermano. Por eso usted mírese todos los días en el espejo de la palabra. Estoy seguro que usted se ve en el espejo del baño todos los días y más de una vez al día. ¿Por qué no mirarnos así en el espejo espiritual que es la Biblia? Porque esa es la que nos descubre, hermanos. Esa es la que nos sana. Muchas veces nos lastima, pero a la larga somos sanados. Veamos qué dice en Hebreos 4 del 12 y 13. Hebreos 4. Hebreos 4, versículos 12 y 13. Miren lo que hace la palabra de Dios cuando penetra dentro de nosotros. Cuando leemos, cuando la estudiamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Se va la médula de los huesos.
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, examina los pensamientos que tenemos y la palabra de Dios entra ahí. Entonces cuando le decimos, Señor, que tu palabra me sane, Padre, que tu palabra penetre en mi cuerpo y sane mis heridas, sane mis enfermedades, entonces usted lee esto, entonces la palabra va a entrar y va a descubrir todo lo malo que tenemos nosotros y nos va a decir. Entonces nosotros tenemos que decir, perdóname, renuncio a esto, tenemos que hacer limpieza de nosotros ahí, porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira el 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién cree que tenemos que darle cuenta al final? A Jesucristo, al Verbo de Dios. Y actualmente la que nos toma cuenta, nuestro examinador es la palabra de Dios, hermanos. Por eso es tan importante la palabra de Dios, hermanos, para nosotros, en nuestro alimento, nuestra sanidad. La palabra de Dios, amados hermanos, nos desnuda por dentro. Nos desnuda literalmente por dentro. Y nos enseña, nos revela tal como estamos delante de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es más efectiva que una radiografía espiritual. Una radiografía, más que un casquén, sale todo ahí. La palabra, ahí es la palabra. Para eso, hermanos, usemos la palabra. ¿Por qué creen ustedes, amados hermanos, que mucha gente no le gusta la palabra? ¿Por qué creen que a muchos pastores no les gusta la palabra? Porque la palabra corta. Yo me meto todos los días con la palabra y salgo herido todos los días. Todos los días me hiero, pero me sana. Entonces voy despojándome, voy sanando, voy dejando todo poquito, lo que no me conviene, lo que me separa de mi comunión con Dios. Pero eso es la palabra. No importa que me duela, no importa que me lastime, pero yo sé que al final me da vida. Pero a mucha gente no le gusta, esta palabra es dura, aquí lo que enseñan, lo que dan es palo, dice la gente. Aquí lo que el pastor ese lo que sabe, palabra, lo que sabe, herir a la gente. No. Si yo les hablara mi palabra, los heriría, ya se hubieran muerto. Pero yo no les hablo mi palabra. Les hablo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para vida. Amén. Para que sean sanados. Amén. Para que nos vayamos todos al cielo. Amén. Para que nadie se quede aquí. Ese es el objetivo de la palabra, hermanos. Sí, amados. Así que no se cansen de la palabra, porque la palabra es todo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Muchas personas han sufrido maltrato o alguna tragedia en su vida. E intenta actuar o vivir como si nunca le hubiera sucedido eso. Pero por dentro de esa persona está la raíz de ese problema. Amados, cuando venimos a Cristo, todos fuimos sanados de todas nuestras enfermedades. Pero en muchos queda la raíz de amargura, la cual enferma nuestras emociones, nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no se alimentan con la palabra. La palabra es viva y eficaz. Eficaz es que no falla. Viva porque actúa todo tiempo. Y no regresa atrás vacía. O sea, siempre es efectiva. Entonces, el cristiano que no se mete con la palabra, no se alimenta con la palabra, no se relaciona con la palabra, entonces no va a tener ningún crecimiento, porque es el alimento principal de nosotros, es la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios es el alimento prioritario para nosotros. Es el número 1.
Debemos recordar, amados hermanos, que Dios sabe todo. Y a Él no le podemos engañar diciendo, estoy bien. Yo estoy bien. Yo no tengo problemas. Yo soy saludable espiritualmente. Yo soy santo, yo soy santa. Ya me falta casi volar, salir volando, ¿no? Pero no. Es mentira. No estamos así. No, todavía no estamos en esa condición, hermanos. Entonces decir estoy bien cuando no lo estamos, ¿por qué? Porque no hemos perdonado. Porque no hemos desechado un mal sentimiento. Eso es lo más peligroso, hermanos. Lo que más enferma al corazón del hombre es la falta de perdón. Y por lo que el hombre se pierde también, no solamente por dejar a Cristo, sino porque no perdona. Porque en Mateo 6 dice, si no perdonas a tu hermano, tampoco yo te perdonaré. Porque de la misma manera que tú perdonas, yo te perdono. Seguimos. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Veamos a ver si es cierto que Dios nos conoce. Salmo 139 del 1 al 4. Salmo 139 del 1 al 4. Porque la palabra de Dios es verdadera. Y aquí está nuestra instrucción, no puede fallar. La palabra de Dios no se contradice, siempre es perfecta. Salmo 139 del 1 al 4, ¿lo tienen ya? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La sabes toda. Él es un Dios sabio, hermanos. Él nos hizo. Él nos conoce. Y Él es omnisciente. Dios nos conoce a nosotros mucho más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, hermanos. ¿Saben, amados hermanos, por qué es necesario que le digamos al Señor lo que ocurre en nuestra vida y en nuestra mente? Porque tenemos que conversar con Él. Tenemos que acercarnos a Él, decir, Señor, mira mi mente me traiciona, mi mente vuela mucho, no la puedo controlar, ¿cómo puedo hacer? Entonces el Señor le va a responder con la palabra y aquí nos va a educar, hermanos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros le decimos al Señor nuestros secretos? ¿Cómo está nuestra mente, por ejemplo? Porque al confesarle a Él los problemas o el problema, estamos dando el primer paso para liberarnos nosotros. Porque al confesar el problema, usted se libera. Usted, al perdonar a una persona, usted se libera. Si no perdona, usted sigue atado. Sigue atado y ata a la otra persona. Hay dos atados. Pero al perdonar, le dejó libre. Se desvinculó de ese problema. Sí, amados. Entonces damos el primer paso a nuestra sanidad emocional. Por eso el Señor, en su inmensa sabiduría, Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Esa es la invitación que nos hace Dios todo el tiempo, venir a Él. No nos quedemos con un problema, no nos quedemos con un dolor, no nos quedemos con la mente que nos está turbando, nos está robando la paz. No, vamos al Señor. Señor, mira mi condición. Yo te entrego mi mente, te entrego estos pensamientos, te entrego cualquier cosa que me esté desviando de que yo pueda tener una comunión perfecta y correcta contigo, te entrego a ti. Y Él sabe hacer las cosas perfectas porque Él mismo nos dice, venid a mí todos los trabajados. En Hebreos 4:16, ¿qué dice?
Hebreos 4:16. Otra invitación. Pero tenemos que aceptar la invitación todos los días, hermanos. No solamente cuando estamos enfermos. No solamente cuando estamos necesitados. Ese es nuestro problema. Esa es nuestra falla. La invitación es diaria. La invitación es todo el tiempo. ¿Por qué esperar solamente ya cuando ya no podemos nosotros? Ahí recurrimos a Dios. No. Tenemos que recurrir a Dios antes de que venga el problema. Entonces, cuando estamos bien con Dios, Él mismo resuelve todos los problemas. Antes de que nosotros nos enfermemos. Antes que nuestra mente venga a ser turbada. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, que quiere decir perdón y toda ayuda, y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es nuestra confianza espiritual. Ese es nuestro reposo espiritual. Saber acercarnos a Dios con confianza, con seguridad, como sabiendo como que 2 y 2 son 4, es que Dios a sí mismo nos va a responder, nos va a ayudar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. ¿Pero por qué no podemos acercarnos a Dios? Ahí está el problema. Porque nos hemos enfriado tanto que ya no podemos ni orar. Hemos llegado a un caos espiritual, a un debilitamiento, una anemia mortal. Nos ha sucedido una anemia espiritual y estamos enfermos. Entonces el cristiano enfermo en esa condición no puede ni orar, hermanos. A eso es lo que quiere el diablo, tener como zombies, dominarnos, ponernos la cabeza, el pie en el cuello las veces que quiera. No, hermanos, no, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere libertarnos. De hecho, ya somos libres en Cristo. Pero tenemos que continuar viviendo con esa libertad que Cristo nos dio. Gloria al Señor. El segundo paso que vemos cuando confesamos de los beneficios al confesar al Señor es que tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros. Ya dijimos antes que antes de ir al Señor tenemos que confesar. En este caso, lo más común es en la familia, en matrimonio, entre hermanos, o aquí en la congregación. Puede que alguien se enoje conmigo y yo ni lo sepa. Pero tenemos que entonces acercarnos y decir, usted me dice, pastor, vamos a orar, quiero orar por usted, o quiero que ore por mí, porque me pasó esto, y yo pensé mal de usted. Y eso es humano, hermanos. Eso es humano, pensar, todos somos diferentes. Los dedos de la mano no son iguales. Pero lo importante es saber reconocer y buscar la sanidad. Veamos en Santiago 5:16. Porque eso es muy importante. Tan cerquita, el próximo libro. Santiago 5:16. Bendito eres. ¿Lo tienen? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí no dice que te vayas a confesar al cura. Aquí no dice que te vayas a confesar al pastor. No, el pastor no es para eso. Si yo te ofendí, hermano, yo tengo que tener la valentía y la suficiente espiritualidad para yo decir, hermano, te ofendí, perdóname. O hermana, la ofendí, perdóneme. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Son 2 pasos diferentes. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede casi todo, hermanos. Así que tenemos que mantenernos justos. ¿Por qué? Cuando tenemos un enojo con el cónyuge, con cualquier persona, no estamos justos. Hemos dejado de ser justos. Estamos en el sitio, en el puesto de los injustos. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios. Y Él es justo.
Él es santo, Él es recto. Entonces tenemos que buscar la justicia, la perfección, la santidad, obedeciendo a Dios. Si es por falta de perdón, pues bueno, yo soluciono ahora mismo ese problema. Eso no me va a quitar el sueño, eso no me va a enfermar. No. Tengo que decir, no. Yo voy a cortar eso rápido. Mientras más pronto, mejor. Gloria al Señor. Amén. Bendito eres. Tercer paso, amados hermanos, tenemos que creernos. Tenemos que creer que lo que dice la palabra es verdad. No tenemos que ser incrédulos. Al decir que orar los unos por los otros, confesar vuestras ofensas unos para otros y se va a sanar. Hermano, si esa enfermedad que usted tiene es por eso, y usted sabe que es por eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da convicción a usted en su corazón de que esa cosita mal arreglada, no solucionada, le está robando, le está enfermando. Ese enojo cualquiera nos molesta y eso nos tiene en esa condición. Nos tiene separados de Dios. Y el enemigo tiene vía libre para meternos en enfermedades. Porque cuando estamos justos, nosotros vivimos al amparo del Omnipotente. El enemigo no puede tocarnos porque estamos bajo la sala del Señor, cubiertos. Pero cuando nos salimos, ahí es que el enemigo aprovecha. Nosotros le damos lugar al diablo. Sí, amados. Entonces, no tenemos que ser incrédulos. Mirémonos en el espejo de la palabra y aprenda a perdonarse usted mismo, hermano. ¿Cuánta gente que no se perdona a sí mismo? Es cristiana, está en la iglesia, dice, yo no puedo perdonarme lo que mi pasado. No puedo perdonarme lo que yo hice. ¿Y para qué es Dios? Entonces Cristo murió de gana. Todo ya Dios nos perdonó, hermanos. Amén. Entonces tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Ya no se acuse usted mismo. Reciba la libertad que Cristo nos dio. Pídale perdón y deja atrás su pecado. Arrepiéntase y no vuelva a hacer lo mismo. Mucha gente dice, es que yo no peco. Es que yo soy santo. Yo no hago nada mal a nadie. Vamos a ver lo que dice la palabra. Primero de Juan 1, 9, 10. Está cerquita, siga más adelante. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 9 y 10. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Desde el 8. Desde el 8. ¿Lo tienen? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto lo dice Dios. O sea, todos tenemos pecados. Al momento que pedimos perdón, estamos sin pecado. Ahora pedimos perdón para tomar la Santa Cena y estamos santitos, ¿no? Estamos limpiecitos. Pero salimos de aquí y a lo mejor nos enojamos, a lo mejor decimos algo que no tenía que hacer o hacer alguna cosa, ya comenzamos a mancharnos. Pero para eso es el perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, mi hermano. Perdóname, hermana. Perdóname cualquier cosa y ya recibe el perdón. Y perdóname, Señor, que no fue sin querer, muchas veces queriendo. Entonces, repito el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Miren, hermanos, por eso que tenemos que pedir perdón siempre. Pídale perdón las veces que sea. Cada que usted ofende, pida perdón ahí mismo. Hasta por en el tráfico que hizo algo, se enojó, pídale perdón ahí mismo al Señor. Señor, perdóname. Ayúdame a no enojarme. Eso me pasa a mí.
yo enseguida pido perdón porque no quiero andar enojado, porque entonces me paso al reino enemigo. Viene por ahí, otro camión, viene un camión, me aplasta, me mata. ¿Y por qué? Pues enojado. O sea, al pedir perdón, al reconocer su error, pide perdón, enseguida usted pasa a ser justo otra vez. Porque esa es la ventaja de la gracia de Dios, hermano. Esa es la ventaja de lo que tenemos a Cristo. Sí, amados. Tenemos abogado. Abogado. Mira, aquí mismo está en el 2, ahí mismo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Con esto no nos está dando licencia para pecar. No quiere decir eso. Sino que sí, desgraciadamente, pecamos, pues abogado tenemos a Cristo. Recurramos a ese abogado. Y ya. Algunas personas están enfermas emocionales porque se niegan a reconocer su verdad. ¿Cuál es su verdad? Su condición actual. Quieren tapar el sol con un dedo. Nadie puede ser liberado de un problema, amado hermano, hasta que esté dispuesto, hasta que esté dispuesto a admitir que existe el problema. Que existe. Si estoy enfermo, es por esto. Si estoy así, porque así. Si estoy tibio, es porque por esto. Porque no leo la Biblia. Todo tiene que ver la palabra de Dios. Nuestra relación y comunión con Dios está en todo, hermanos. ¿Quién es Dios para nosotros? Número uno, pues si en verdad Dios es número uno para nosotros, nosotros también somos número uno para Dios. Pero si Dios no está en el número uno en nuestras vidas, tampoco espere que usted esté en el número uno para Dios. Le va a poner en el mismo puesto que ponemos a Dios. Dios no puede ser burlado. Él no va a ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso segará, dice. Eso cosechará. Vamos a ver el ejemplo que existe. Por ejemplo, un alcohólico, un drogadicto. Hasta que no reconozca que él necesita ayuda, que él es un alcohólico o él es un drogadicto, jamás se va a sanar. Porque no lo reconoce. Y así mismo nosotros tenemos que aprender a reconocer. ¿Y quién nos enseña? El Espíritu Santo, hermano. O cualquier persona, no solamente el alcohólico o drogadicto, o cualquier persona que haya perdido el dominio sobre su ser, sobre su salud. A veces la salud se nos va. El diablo nos robó la salud. ¿Por qué fue? Hay que ver. Y hermano, y le garantizo que fue porque nos enfriamos con Dios. Dejamos el primer amor. Dejamos el primer amor. No podemos hacerlo. En vez de asumir nuestra propia responsabilidad, reconociendo nuestro problema, porque es el problema, que no reconocemos nuestras faltas. En vez de reconocer nuestros problemas, nuestra debilidad, nuestro pecado, estamos buscándole a quién echarle la culpa. Dice, no, es que esta tiene la culpa. Mi esposa tiene la culpa. O mi esposo tiene la culpa. O mi familia, cualquiera. El que te hace más cerca. Y eso es cobardía e inmadurez de no saber reconocer. Y eso es bíblico. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, en Génesis 3? ¿Y qué le dijo el Señor? Señor, le dice Adán, le dice el Señor a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Él sabía. ¿Por qué estás escondido? Dice, porque la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer eso. Cuando el Señor se le había advertido a Adán también, dijo, no comerás de ese fruto. Y comió. Entonces, no hay excusa, hermano. No hay excusa. Es posible, amados hermanos, que las experiencias que tuvimos en nuestro pasado nos haya formado en lo que somos.
¿verdad? Pero ya nosotros no somos el producto del pasado que tuvimos. Ya no somos ese producto. Ahora somos el producto glorioso. Tenemos un presente glorioso en Cristo, hermano. Un presente glorioso. Somos el producto de Cristo ahora, hermanos. Entonces, no tenemos excusa. Cristo está en nosotros. Veamos cómo ataca el enemigo en nuestra mente. Hay 5 clases de dardos mortales que el enemigo trae. Primer dardo, el problema. Segundo dardo, preocupación. Tercer dardo, desesperación. Cuarto dardo, obsesión. Y quinto, posesión. 5. Y van en orden. Primero trae el problema. Y usted se pone a pensar en el problema. Tengo este problema, tengo que pagar esto. Y no tengo, ¿cómo haré? Entonces viene el enemigo y usted comienza a pensar. Ese pensamiento no es de Dios. Ese pensamiento es del diablo. Entonces usted, cariñosamente, amigablemente con el diablito, comienza a jugar con ese pensamiento del problema. Entonces viene ya otro y le cae la preocupación. Está preocupada. Después le cae otro, desesperación. Ya son 3. Después le cae obsesión y comienza a hablar solito del problema. Solito comienza a hablar del problema. ¿Qué le pasa? Está dialogando ya. Y el quinto, posesión. El enemigo vino, se posesionó de su vida. Tomó control. Dice, ahora mando yo aquí. Ahí te quedas. En la mente. Al mandar la mente, mandó a una persona. Le roba la voluntad. Le roba las fuerzas, la gana de vivir. Todo eso, mis amados. Entonces, amados, tenemos que reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es la solución al problema? El problema de esta situación, amados hermanos, es que nosotros no debemos darle importancia a lo que el enemigo dice. Al primer pensamiento, así, pensamiento, tú no vienes de parte de Dios, porque usted ya conoce los de Dios. Los de Dios le da gozo y paz. Entonces, yo te ato pensamiento y te echo al abismo en el nombre de Jesucristo. Y enseguida te mete una palabra, un verso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya, Señor, nada mal acontecerá al justo. Señor, gracias porque tú te llevaste en la cruz del Calvario todas mis enfermedades y yo estoy sano por tu llaga, Señor. Tanto según de acuerdo al problema, usted busque la solución en la palabra y ahí está la respuesta a ese problema. No se quede jugando con las artimañas del diablo, haciéndoles fortaleza en su vida, haciendo una fortaleza que mientras más grande se haga esa fortaleza, más difícil será usted derribar esa fortaleza. Amén. Antes de que se forme una fortaleza, usted túmbelo, córtele la cabeza a ese problema. Antes que venga la desesperación. Sí, amados. No le crea lo que dice el diablo, crea lo que dice Dios. Amén. Veamos en Filipenses 4. Del 7 al 8. Filipenses 4. Para eso es la palabra, hermanos. Para creer y obedecerla. Desde el 6 vamos a leer. Desde el 6. Para entenderla mejor. Filipenses 4. Del 6 al 8. Y aquí nos dice la palabra bien claro. Por nada estéis afanosos, preocupados, desesperados, turbados, todo eso de aquí. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ir a la presencia del Señor. Señor, tengo este problema. Te entrego aquí. ¿Qué pasa ahí? Y la paz de Dios. Cuando nosotros damos ese paso inteligente de buscar ayuda a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya le cerró las puertas al enemigo. ¿Quién las cerró? El mismo Señor. Y nos da la solución para que pensemos, que reemplacemos los malos pensamientos que nos pone el enemigo. Aquí está, el 8. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y da la casualidad que todo esto maravillosamente puro y santo, bueno, que nos edifica y que podemos pensar, está aquí en la palabra. No tenemos que buscar en otro lado, ni en la radio, ni en televisión, ni en revista, ni en periódico. No. Está en la palabra, en el libro de instrucciones que Dios nos dejó para nosotros. Aquí está todo esto. Entonces, allí nosotros vamos a crecer. ¿Qué hemos hecho? Limpiar la mente, sacar toda la basura del enemigo e implantar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Lo que dice Dios, eso es lo que tenemos que hacer. No lo que nos diga el diablo a través de los sentidos, a través de los problemas, a través de las emociones, a través del sentimentalismo. Sí, amados. Cuando uno es sentimental, dice, ay, mi hijo no me quiere, ay, mi hija no me quiere porque no me visita. Eso es sentimentalismo. Eso es producto del hombre viejo, de la mente carnal. Ahora, no tenemos que pensar eso si sabemos que Dios nos ama. Y si Dios nos ama, de seguro que todos nosotros nos amamos entrañablemente. No tenemos necesidad que nos diga, hermanito, yo te quiero, hermanita, yo te quiero. No hace falta. Nosotros sabemos de antemano y no nos vamos a resentir por nada, porque me miró así, o no me miró, o no me saludó, o me ignoró. No. Eso ya son cosas carnales. En Cristo estamos y somos un solo cuerpo, que funcionamos unidos todas las coyunturas. Y el pie no se mueve si no se mueve la pierna. Los dedos tampoco, las uñas tampoco. Así somos, hermanos. Estamos unidos en Cristo. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Se entiende? Ya ahora sí. Bueno, vamos a Efesios 4, 22 al 24 para terminar. Efesios 4, 22 al 24. Ahora terminamos. Ahora no les he hecho viajar por la Biblia mucho porque están cerquita las citas. No sé que están descansaditos. Gloria a Dios. Entonces, más tiempo han tenido para absorber la palabra. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a cómo vivíamos antes, cuando no conocíamos a Cristo, despojaos del viejo hombre. Despójate, limpia, bótalo, expúlsalo de tu vida. Todas esas costumbres que tenía el hombre viejo, la mujer vieja, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Claro, porque eran carnales, eran sentimentales, eran emocionales. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos como hijos de Dios. ¿Cómo se viste el hijo de Dios? No solamente se viste de esta ropa. Este es el cuerpo físico. Nosotros tenemos que vestirnos de toda la palabra de Dios, que es nuestra armadura. Vestidos pues de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la prueba, el día de la enfermedad, el día de la soledad, el día de... Porque todos pasamos por algo de las pruebas, porque las pruebas son necesarias muchas veces. ¿Para qué? Para crecer, hermanos.
Porque todo obra para bien para sus hijos. El diablo nos ha querido matar muchas veces, pero Dios ahí dice, lo trastorna y dice, todo obra para bien y transforma las cosas a nuestro favor. ¿Qué aprendemos de eso? Que estábamos enfermos y el Señor nos sanó y nos sacó a victoria. Cuando viene otra vez el enemigo a querer enfermarnos, le dice, ya te conozco, mentiroso diablo. Yo no te creo, así que vete. Así que, a mis amados, nuestra mente tiene que ser sanada con la palabra de Dios. Mantenerla sana y limpia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita y santa palabra. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza, Señor, de cómo cuidar y cómo sanar nuestras emociones, nuestra mente, Señor, porque nosotros, Señor, todavía tenemos rasgos, tenemos, Señor, que nos tendemos a obedecer a la mente, Señor, y ya no queremos ser dominados por la carne, ya no queremos ser dominados por la mente, queremos ser definitivamente gobernados 100% solo por el Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado a cómo guardar nuestra mente, a cómo despojarnos de toda la basura del enemigo, de todo el programa del diablo que ha metido en nuestras cabezas, Señor, desde cuando éramos niños. Pero ahora en Cristo tenemos la mente tuya, la mente de Cristo tenemos aquí nosotros, porque tú la compraste para nosotros. Ayúdanos a usar, ayúdanos a vivir, ayúdanos a pensar con esa mente de Cristo, Señor, para que ya no creerle al diablo sus mentiras, sino creerte a ti todas las verdades maravillosas que tú tienes para nosotros, tus hijos, Padre Santo. Gracias, Padre mío, porque tú nos das esa habilidad de perdonar, Señor, esa inspiración, Señor, de obedecerte, Señor, esa obediencia, Padre, que necesitamos tanto para cumplir, hacer tu palabra, Señor. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita, Señor. Que esta palabra quede archivada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor, para que nuestra mente sea sanada definitivamente y nunca más vuelva a enfermarse, nunca más vuelva a ser engañada por el enemigo. Padre Santo, gracias te doy por mis hermanos en este día, Señor, porque hemos recibido todo la sanidad de tu palabra, Señor. Todas nuestras mentes, la mente de mis hermanos, son sanas, son santas en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra va a ser, Señor, la sanadora. Tu palabra va a entrar en cada mente, Señor. Padre, yo te pido que nos des cada día más hambre y sed de tu palabra, para que esa palabra llene, cope toda nuestra mente y nuestros pensamientos sean dirigidos por ti y para ti, Señor. Padre, gracias. Bendecimos a mis hermanos, Señor. Bendecimos a los hermanos que no han podido venir también, Señor. Padre, sé con ellos. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives en cada corazón. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.